Bien, estamos en el momento en el que nuestra compañera Elía Gómez ha desarrollado la crítica de una serie llamada El Presidente sobre el ámbito del fútbol y sus negociaciones y políticas, ¿no? Y figuras que aparecen y desaparecen en ese mundo tan singular, dominado por las pasiones y la economía, ¿no? Es decir, y así que agradecemos la columna de Elía en ese plano y me preguntaba, antes que nada, ¿qué edad tenés vos, Juan Barcellandi? Tengo 31. 31 años. Por eso yo te comentaba un film que más allá de que vos sos un estudioso y estudiante del cine y futuro graduado inmediato cuando termines la tesis, en la carrera de la Facultad de Artes, te comentaba la existencia de un film madre, un film referente de lo que sería uno de los grandes íconos de la década del 70 del cine norteamericano, que fue John Boorman con Deliverance, que acá se conoció con el título de La violencia está en nosotros. Como hablábamos en el primer bloque de Stephen King, y justamente eso es una de las referencias, pareciera ser que nuestro programa de hoy está saliendo en torno a ese modo de la violencia explícita o silenciosa, como hemos hecho en algún programa anterior, como es la violencia de la desocupación, de la transhumancia con Norman Land, que también está por estrenarse, pero esta circunstancia de la restricción de las salas ha hecho que todavía no esté, por lo menos para los que conocen los filmes a través de las salas, públicamente expuesto, pero nosotros hemos ya hecho el comentario con los más y los menos, a partir justamente de reconocerle el valor a ese No Man Land, de esa violencia silenciosa que significa quedar expuesto a la intemperie, de alguna manera tanto existencial, social, psicológica, económica, cuando en un pequeño pueblito la globalización determinó la salida de una fábrica, por ejemplo. Yo recuerdo a Michael Moore, cuando en cierto momento Moore se hizo muy famoso, el periodista, que hizo ese film sobre la salida de la fábrica de General Motors. De la General Motors de Detroit, creo que era. Era la primera película. Roger and Me. Sí, y cómo ese film muy interesante que abrió todo un camino de diagnóstico crítico sobre la violencia, porque justamente nosotros hablamos de la violencia, vos hablaste de la película sobre lo de Carmen de Patagones. ¿Cómo se llama esa película? Implosión, de Javier Van der Kutter. En ese plano tenemos, digamos, violencia global de un jovencito que mató a compañeros en una escuela, en nuestra propia realidad. O en Estados Unidos ese film donde había una cantidad de periodistas y mirando detrás de un crimen de un niño negro, creo, o algo por el estilo. Yo no recuerdo tanto la trama específica del hecho periodístico, que anticipaba lo de Columbine, ¿no? Es decir, lo que luego iba a trabajar Gus Van Sant en Elefante, que era esa masacre también escolar, pero ahí había habido también un asesinato o varios asesinatos, y que era el producto para Michael Moore del desguace de esa sociedad industrial, que habían quedado las fábricas, los grandes talleres, que hoy son solo escenarios de citas de mafiosos o de crímenes, ¿no? Esas grandes fábricas abandonadas. Y ahí era la existencia de una sociedad que quedaba expuesta a la miseria, a la desocupación, a familias disgregadas, destruidas, y también a la violencia. Esa violencia en Deliverance yo te la recomendaba porque justamente un film que te sugiero que nos narres un poco el argumento y cómo vos la viviste, porque Boorman ahí manifestó el choque cultural, social, moral, las reivindicaciones y resentimientos que existen en la sociedad norteamericana y en cualquier otra sociedad para expresar esa violencia que fue el film de Boorman. Sí, claro, vos, Chino, la recomendaste también pensando en ese nuevo cine hollywoodense del 70, o esa renovación de ese, bueno, como Coppola, como William Friedkin, como Scorsese, todo ese grupo de gente que renovó. Hay antes, hay anteriores. Claro. Sí, bueno, está. Esa es la culminación Easy de un Rider. proceso.
Claro, por ejemplo, Dennis Hopper Dennis Hopper. o Frank Nelson, también Larry Pierce, que también tiene mucho que ver con la renovación de la televisión estadounidense, del realismo de Pavel Chayefsky, que fue uno de los grandes dramaturgos y guionistas. Habíamos hablado en nuestro programa, por ejemplo, de la renovación de la televisión en Dimensión Desconocida, u otras grandes series que se dieron, Ruta 66, donde pasaba el tema también de del nomadismo Claro. Norteamericano. Había una Sí. serie que también tiene que ver con ese nomadismo, con un pretexto que era soy un fugitivo, Ujú. que era un médico que lo acusaban de la muerte y el asesinato de su mujer y no había sido así, que fue exitosísima Sí, esa sí, serie. sí. Incluso hay una película con Harrison Ford Sí. que él retoma esa serie. El 70, yo diría que lo que vos estás citando de Lucas, Spielberg, Claro. De Palma, es consecuencia de ese proceso. Ajá. ¿No? Sí. Es donde todos esos directores, por ejemplo, El Incidente, que es el tema de un subterráneo, película en blanco y negro, la violencia de un subterráneo en la noche, no pasaba más que eso, pero hizo famoso a un actor llamado Tony Musante. Es decir, grandes directores, recordémonos a la Pacula con La decisión de Sofía, es decir, donde, por ejemplo, Bogdanovich. claro, tiene toda esa situación donde el cine norteamericano mostraba un realismo no caricatural, no costumbrista, sino poéticamente social. Era como Sí. un neorrealismo. Pensemos la enorme influencia del neorrealismo italiano en la década del 50 y luego, no muchos años después, en Estados Unidos, se encuentran con que van a tener esas grandes movilizaciones juveniles, la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy en el 62. Eso genera un trauma social histórico que es observado por los norteamericanos. Por ejemplo, El estrangulador de Boston, ¿no? Es decir, un film que trata el tema de un estrangulador, que lo hace Tony Curtis como actor. Creo que el director, no sé si, bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero que es un cine que observa profundamente esa sociedad y que la observa en sus denigraciones, en sus... ya no es el modo contemporáneo de un cierto clima fantástico, o el cómic, o el humor del cómic, o el humor negro del cómic, como el Guasón, por ejemplo, o el Tim Burton de los tres Batman, sino era el observar la vida cotidiana, real, profunda de la gente en sus aspectos más dramáticos. Ahí está Deliverance. Claro, Deliverance justamente es un grupo en Atlanta, en Georgia, en realidad en el estado de Georgia, de jóvenes empresarios a los que le va bastante bien en su ciudad, que deciden viajar un fin de semana a hacer rafting en un río, que la particularidad es justamente esta idea del desarrollo capitalista, de que el río se va a inundar para abrir paso a una represa, y toda la gente que está viviendo en esos poblados ahí cercanos al río se va a tener que ir, digamos. Y cuando llega esta gente, a estos empresarios, llegan a un lugar donde hay una miseria total, viven en condiciones terribles, gente además muy grande, ancianos como postrados. Yo me acuerdo en un momento hay una anciana que está sola en una casa. Y lo que decías vos, Chino, que es interesante, que cómo la violencia está impartida de blancos a blancos también. Eso está muy bueno, no me había dado cuenta de eso. De cómo tiene que ver con una cuestión de clase, digamos, de clases sociales, y cómo un sector, cómo ve este sector, el poblado, cómo llegan estos invasores que de alguna manera son los invasores también de la represa, digamos, del capitalismo que avanza, digamos. Y la película es, bueno, hacen rafting y en un momento, nada, se empiezan a generar un par de situaciones donde, bueno, a uno de ellos lo violan, se genera una violencia extrema, donde además como que esa violencia se mezcla con la naturaleza, y con la naturaleza como algo también violento, digamos, con el agua, con los ríos torrentosos, con los riscos, con el arco y flecha también, algo medio... Porque ellos llevan arcos y flechas contra las escopetas de los del pueblo. También algo medio, ¿cómo decirlo? Como salvaje por parte de estos seres urbanos que quieren buscar como nuevas experiencias, porque de alguna manera están aburridos de esa vida capitalista urbana y quieren escapar a hacer algo diferente. Y se encuentran con esta situación que, bueno, es avasallante. Es
Una película completamente violenta para mí, que la vi hace poco. Cuando decís completamente violenta, ¿qué te produce en tus emociones o tus sentimientos eso? Eh, En tu actitud espectatorial, digamos, como espectador. y ya al principio, bueno, igual tiene la parte previa. Porque hay gente que dice, me resultó muy violento y es un rechazo. Sí. ¿Es en tu caso? Me pareció la parte, por ejemplo, de la violación, que bueno, hay como también a él, a uno de los personajes de estos empresarios, lo empiezan a... Es como que parece un chancho, porque hasta lo hacen como Lo gritar tratan como como un un cerdo. chancho, como un cerdo, sí. Sí. Y sí, me pareció bastante crudo eso, muy crudo, como... Que te pareció crudo, lo sé, pero ¿cómo vos sentiste frente a eso? Yo siento placer fílmico frente a eso. Claro, Es bueno, a decir, mí no encuentro me que es pasó una obra tanto. maestra, pero Claro. ¿a vos te produce rechazo esa película? No, no, la película no me produce rechazo, pero sí esa situación de la violencia fue como un momento bastante como culmine de la película, que no habían pasado 20 minutos, 25 minutos y era fuerte, digamos. Ya es muy fuerte. Era ¿A vos fuerte. te pasa lo mismo, Juan? Yo, Como reacción. sí, sí, me ha pasado que a veces también eh, como que me he acostumbrado a eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, de chico no podía ver una película de terror, por ejemplo, me parecía, me acuerdo de B Invasión Extraterrestre, que eran también Sí, unos lagartos. unos lagartos, ¿no? Y después, bueno, cuando uno va creciendo por ahí, no me produce ese miedo, pero sí lo que noto, bueno, no vi la película de Deliverance, pero sí el tema de que hemos hablado alguna vez de cuándo están justificados en las películas, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que son muy molestas, o sea, en La Patota, por ejemplo, de Mitre, el tema de la violación me parece totalmente terrible, digamos, ¿no? Que igual él busca eso, pero bueno, hay mucho también a veces, no son estos... Hay algo obsceno y Sí, morboso. claro, Sí. que... Yo no creo que esto es lo que Bueno, suceda por eso. con Burman. Claro, pero quizás hay algo, perdón, chino, que quizás no se termina de construir a esos personajes como para también... Es como que violan al tonto, digamos, al gordito tonto del grupo, de todos, de los cuatro, no al más fuerte, no, lo violan a él y es como que ahí hay algo medio raro. Pero el resentimiento de los campesinos Sí, sí, sí. está legitimado. Hay un odio, como Sí, vos sí. dijiste, cultural y social, ¿no? En esos campesinos. Mm. Porque además no actúan con una pasión morbosa. Recordemos lo siguiente, por ejemplo. Tarantino es un maestro de la violencia. Pero Tarantino lo que ha hecho es estetizar esa violencia. Por ejemplo, Pulp Fiction es un film donde la violencia adquiere contornos, diríamos, casi de cómic. Por ejemplo, el personaje de Bruce Willis, el boxeador, que traiciona el mandato de su jefe negro, que es un mafioso del box, y que se escapa para ir a buscar a su amada, a su mujer, y poder salir de eso, es capturado por un par de perversos y llevados a un sótano pequeño de un comercio, y ahí violado o casi violado, no recuerdo exactamente el detalle, Violado. con condiciones incluso de todo un arsenal de sadomasoquismo. Tarantino lleva eso, lo mismo que la violencia de, por ejemplo, la masacre inicial con los personajes de los dos asesinos mafiosos que van a matar a quienes se robaron $1 millón o algo por el estilo del maletín. Esa famosa escena del maletín iluminando, pero que no se ve el dinero, y luego ellos en esa especie de sadismo, ¿no?, que se inauguró también como parte del sadismo contemporáneo. Por ahí a Esther Díaz el sadismo le pareció una revolución sexual, pero el sadismo también es exactamente la tortura sobre otro, encontrando un poder de privilegio. Me parece que esos campesinos establecen una distancia afectiva en la crónica, y uso la palabra crónica con mucha conciencia. Es una generación, la del 70, en Estados Unidos, que no subliman, no poetizan, no cargan las tintas,
por ejemplo, vos mencionaste a Coppola. Coppola hace una escena que es el bautismo del sobrino de Michael Corleone, donde matan cerca de 7 a 10 personas simultáneamente al momento del bautismo. Pero eso es una metáfora. La metáfora de estamos bautismando, sacando del demonio a este bebé, sobrino de Michael Corleone, mientras él está haciendo esta masacre con los mafiosos enemigos. En el cine del 70, en Burman, en Deliverance, y creo que ahí, por eso te pregunté la edad, porque tu sensibilidad está más habituada a la sublimación de Tarantino, de Coppola, de la violencia que establecen estos realizadores contemporáneos, y no de ese realismo social, claro, que es el que en última instancia te puso frente a ese ser que es casi prácticamente una especie de bobo, de tonto, no psicológico, pero sí social, que es un ejecutivo que tiene un buen pasar en la ciudad y sobre los cuales los campesinos estos no ejercen una especie de sadismo. En todo caso es la violación a la cual ellos son sometidos habitualmente, esa es la metáfora. Podríamos decir que a la manera de Pasolini, Burman y toda esa generación han sido muy metonímicos, han sido constructores de realidades, pero que en el fondo, al final, es la gran metáfora del fin del sueño americano. Vos lo dijiste muy bien cuando decía, ellos van a ser invadidos por el agua de un dique que es el avance capitalista, ¿no? Entonces, quería ponerte a prueba sobre el tema de tu sensibilidad frente a eso. Fíjate qué interesante, repetiste muchas veces antes, incluso en la conversación, que te pareció un film muy violento, y es un film realista. Sí, realista, ¿no? Sí. Pero te podés ver todos los films que te he mencionado, y muchos más, y no tendrías la misma reacción. Pero quizá eso es lo bueno de haber visto yo diría, clásico del cine de violencia, ¿no? Porque también en El Resplandor, que hoy hablamos de eso, hay una sublimación de la violencia. Totalmente, sí. Hay una estetización de la violencia. Yo pensaba igual también con la pregunta que me hiciste, seguí pensando y me acuerdo de Dogville, la película de Lars von Trier, que me parecía algo, uno que siempre también esa idea de no pensar en la venganza, todo eso ¿no? Y cómo la inteligencia del director es que te lleva a todo lo que le hacen a ese personaje, que justamente es la hija de un mafioso. Vos estás esperando que llegue ese tipo y que los mate a todos, digamos. O sea, cómo también, o sea, la violencia, bueno, es la partera de la historia, ¿no? O sea, también es como también a veces aparece ahí el tema de la violencia como algo que vos también lo estás esperando, ¿no? O sea, desde otro lugar por ahí del que veía las películas de Stallone, ¿no? O sea, porque también tiene esa cosa del sueño americano, que una cosa es Apocalipsis Now, otra cosa es Rambo, claro, ¿no? Más allá que trabaje Vietnam, ¿no? Los dos. Pero también como eso, la violencia a veces también es constitutiva del ser humano, qué sé yo, o sea, eso me parece. Pero por ejemplo en Deliverance, que está... bueno, los personajes estos sí son totalmente marginados de la sociedad, no han tenido educación, digamos, no han sido nada, eso, civilizados, digamos, no han tenido ningún tipo de derecho tampoco. Casi bárbaros. Pero la escena del banjo al principio, hay como un intercambio entre ellos a partir de la música, ¿y eso cómo se entiende? Muy interesante eso, ¿te pareció interesante eso? Sí, porque ahí a partir de la música se comunican. Narrá cómo llegan ahí. Bueno, es el principio que llegan ahí como, bueno, al pobladito ese chiquitito que son 2 o 3 casas, y llegan en las camionetas haciéndose los cancheros, hablando de que la van a pasar re bien, de que no sé qué, y se bajan y hay un nene que es albino, ¿no? No, ha sufrido tifus. Ah. Tiene calvo, está en un balconcito de madera de la cabaña, tiene un banjo sobre su regazo y los ojos achinados como todo ser que ha sido infectado por el tifus y perdió la pilosidad, no tiene cejas, no tiene pelos en la cabeza y tiene esa especie de arrugado, es decir, parece un anciano de 15, 14, 12 años. Tiene un banjo y ahí aparece... Sí, que aparece uno de ellos que tiene guitarra de los cuatro que viven de la ciudad, y se pone a tocar la guitarra y el nene del banjo que está sentado arriba mirando cómo hablan entre ellos con la gente del pueblo, le contesta lo que está haciendo, el cifrado, digamos, de la guitarra.
y se empieza a generar de a poco, lentamente, ese duelo, en el cual se empieza a hacer una música, es como una especie de country rápido, que el nene toca increíble el banjo, digamos, tiene una habilidad para tocar. Y bueno, ahí se genera algo como un tiempo medio muerto de la película, donde es básicamente una canción que tocan. Es una escena que está en YouTube. A quien nos esté escuchando se lo recomendamos. Busque el duelo de banjos de Deliverance de John Boorman. Porque después de esa escena en la que hay un pequeño encuentro extraordinario, cultural, que son la música, los banjos, la guitarra, y esa especie de diálogo que tienen, porque un pequeño pizzicato, un acorde puesto, el otro lo replica y van sumándose hasta llegar a una velocidad infinita, corte, y ellos van bajando los botes y pasan por un puente, y de arriba de ese puente ese niño los está mirando como diciéndole, no saben lo que les espera. Sí. ¿No? Es muy interesante eso. Tocamos juntos, conmigo bien, pero no saben lo que les espera con mis tíos y con mis padres y todo lo demás. Porque ¿no? incluso el que está tocando, el que toca la guitarra con él, le dice, lo saluda mirando para arriba, y el otro le muestra en el primer plano la cara y los mira. Lo único que hace es mirarlos y se nota esa mirada de se están metiendo en el infierno yendo a este río. Exacto. Es un pequeño Apocalipsis Now anticipado, solo que en su propia tierra. Bien, hemos llegado al final del programa de este viernes 23. La semana que viene va a haber una entrevista a un colega, realizador y un extraordinario recuperador de materiales fílmicos del movimiento audiovisual platense, que es Martín Bastida, que es además un lector, especialista y un estudioso del director alemán Alexander Kluge. Hemos hecho una entrevista con él y va a ser una de las frutillas del programa del viernes que viene. Así que nos despedimos hasta la próxima. Juan Bartellandi, que es muy bueno, Juan, que te asustes todavía con algunas escenas de película, y Juan Bellini, y por supuesto nuestra compañera Lía Gómez o Juan Manuel Artero, que con sus columnas nos están contribuyendo a terminar este programa. Hasta la próxima.
Radio Universidad de La Plata presenta Panorama del Cine y las Artes Audiovisuales, con Carlos Ballina, Lía Gómez, Juan Manuel Bellini y Franco Jaubet. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va Juan Barcellandi? Hola. Hola Chino, ¿cómo andás? Está trabajando con su celular. Juan Bellini. Hola, buenas noches. Hemos estado intercambiando en el camino al atelier, que es el estudio que usamos para grabar nuestro programa para nuestra querida LR11 Radio Universidad. Y en este día de hoy estamos en la semana de la restricción de una cantidad de espectáculos y de formas de producción de la cultura en lugares cerrados. Nosotros seguimos participando de la emisión de la radio desde nuestra grabación particular. Primero porque estamos convencidos de que estar en la radio conversando sobre cine, intercambiando, leyendo, discutiendo, asombrándonos, como hemos hecho siempre, con la materia cinematográfica y con el mundo audiovisual, pero al mismo tiempo entendiendo que hay un contexto social difícil, que es el que fue el aumento de la cantidad de pacientes infectados por el virus, y que además se han tomado medidas que por supuesto nosotros acordamos que son razonables, pero que repercuten evidentemente en la apertura de los lugares de espectáculos, teatros, cines, ¿no? Y el cine ya lleva prácticamente un año de ausencias, se abrieron en estos periodos, quizás sean solo estos 15 días, no lo sabemos, es un albur, es una expectativa posible, ¿no? Hablábamos en otros programas de que vos, Juan, por ejemplo, te interesó siempre ir al cine, a las salas. Sí, que no lo estaba haciendo cuando en esta vuelta, digamos, que se reabrieron, y ahora, bueno, obviamente tampoco. Claro, hasta esa frase es antediluviana, ir al cine. Sí, por eso. Antes era ir al cine porque no había otro lugar. No. Y que aparte uno lo disfrutaba, era toda una cuestión. Claro. Igual de eso, aunque uno repita por ahí el mismo concepto, era parte de la cotidianeidad también. O sea, lo que hacemos, este programa, somos gente que ha ido al cine, que nos hemos cruzado alguna vez en los pasillos del cine, saliendo de una función, nos hemos visto. Bueno, o sea, eso ahora no está, digamos, o sea, es como una cuestión que, bueno, que también es lo interesante es pensar que cuando vuelva a la normalidad, entre tantas otras cosas, también va a volver eso, ¿no? O sea, también estamos como con esa expectativa y nos ha cambiado un poco yo trataba de hecho no tenía en mi casa ningún tipo de acceso a lo que eran las películas que se pueden bajar y todo eso, ¿no? Ni tener el flow, ni mucho menos, ¿no? Bueno, la pandemia ¿Te obligó? Me obligó. Incluso también es interesante pensar en los que solamente están viendo canales de aire donde todo el tiempo es la pandemia, o sea, todo el tiempo se habla de la pandemia, pura y exclusivamente. Exclusivamente. Sí. Pero vos, Juan, te preguntaba recién, Juan Bellini, hablando de un estreno posible que se postergará seguramente, Martin Eden, que es una película italiana sobre una novela de Jack London, ¿no? Que no tenemos mayores siempre. Y vos dijiste, la puedo bajar, la vemos y después la comentamos. Y Juan Bellini se interesó y dice, ¿vos podés bajar casi todo? Sí, en realidad, bueno, casi todo, porque con el tema del torrent, con el tema de la descarga directa, hay mucha accesibilidad. Por ejemplo, la otra vez Nomadland, que iba a estar en el cine, y bueno, la descargamos para el programa, para poder verla y no tener que ir a la sala, digamos. Se puede bajar, si esa es la pregunta, sí, casi todo está en internet. Incluso clásicos. Clásicos también, un montón. Hay varias páginas, yo tengo ahí tengo como mi sistemita armado igual, de una página donde sé que encuentro tal cosa, una página donde sé que hay torrents, otra página así. Ni siquiera veo tanto plataformas, digamos, de streaming. Tengo Netflix o tengo Amazon y no consumo tanto, veo más bajando por torrent, cosas que me interesan más, digamos. Netflix casi que no lo uso.
Bien, ¿vos has visto alguna... Sí, vi la continuación del Resplandor. Del Resplandor, sí. Vi Doctor Sueño, que es una película del 2019. No está dirigida por Kubrick, obviamente, por razones obvias. Y la dirige Mike Flanagan. Está protagonizada por Ewan McGregor y por Rebecca Ferguson, que es una actriz sueca. Me encanta la película El Resplandor, también la novela de Stephen King. Que a Stephen King no le gusta la adaptación que hace Kubrick, pero esta película, que es como una continuación, donde ya Danny es una persona grande, es Ewan McGregor, pero lo que sucede ahí es que tiene un montón de contactos con lo que fue, bueno, aparece el chiquito en el triciclo, aparece un personaje muy parecido a Jack Vuelve a Nicholson. plantearse el tema del hotel. Finalmente terminan, él no quiere volver, o sea, es como un fracasado. Pero el protagonista no es el mismo del Resplandor. Sí, es el mismo grande. Pero sí fue muerto en el Resplandor. No, el protagonista, digamos, el niño. El niño, sería, está bien, sí. Y ahí se encuentra igual cuando va al Overlook, que es como se llama el hotel, Overlook, se claro. encuentra con el mozo que es muy parecido a Jack Nicholson. Entonces aparece, pero también hay una protagonista chiquita que es porque también, viste que hablamos de que en el cine terror no se matan a los niños. En estas justamente se matan a los niños. Al revés. Perdón, en los de terror se matan a los niños, en esta se mata a los niños, cosa que no pasa con El Resplandor, con la película de Kubrick, claro, donde termina zafando, digamos, el chico. Sí, salvándose. Acá hay como un grupo que busca la inmortalidad y que necesita, digamos, del resplandor de esos chicos para alimentarse, digamos, como una especie de vampirismo. Y igual la película, por supuesto, no llega pero ni a los talones de lo que es El Resplandor. Es una película que igual se puede ver, digamos, o sea, no es una falta de respeto al Resplandor, digamos, pero se puede ver como un entretenimiento, si se quiere, ¿no? O sea, no llega nunca a esa profundidad, no llega nunca a lo que tiene El Resplandor, que es una cuestión mucho más humana, ¿no? Que es el tema de no poder escribir, de la destrucción de la familia. Claro, de la familia, eso acá. Y la aparición de amigos que eran impensables, como el negro que va a ser parte del proceso, ¿no? Acá aparece también como una especie de espíritu ese negro, que obviamente es otro actor porque también murió, pero como que tiene eso, mucho, aparece sí, aparece mucho el tema, tanto en el hotel aparece de vuelta esa imagen del ascensor lleno de sangre, la imagen de la mujer pudriéndose en una bañadera, la imagen de las dos mellizas, o sea, como que las tiene poderosas imágenes de Kubrick. Claro, es como una secuela, ¿cómo le llaman hoy? Spin-off a alguno de esos productos. Puede ser, no sé. Que son consecuencias de series o que en algún lugar, por ejemplo, el Fear of the Walking Dead es una prolongación derivada, pero no es parte de... Muchas son precuelas, pero en este caso no, sería... Claro. No, porque la precuela en este es anterior. Sería una consecuencia. Esto es como pero también porque King escribió este libro, digamos, o sea, está basado en el libro de King, que siguió con el tema. Cuando el tema, decís, son seres que aspiran a una inmortalidad, tomando la aureola, la iluminación el de resplandor. Sus niños. Sí, yo pensaba en el aura de Benjamin, ¿no? Es decir, esos seres originales que son los niños. Sí. Y traducido al español me gustó mucho la idea de aureola, es decir, que es más nuestro, ¿no? El aura, que por ahí es más de construcción académica y de cierta petulancia. En realidad es eso que emana un ser, que para los materialistas como yo es la cultura, la existencia, su humanidad real. En el campo del imaginario, esta película, primero porque se llama Doctor Sueño. Sí, eso está casi, de hecho es casi como, porque en un momento le dice, hay un personaje que no es él, o sea, no es el personaje de Ewan, que hace dormir a la gente, hay una chica que es menor de edad, que tiene 15 años, y que cita en cines a personas mayores, que son como pedófilos, digamos, ella los duerme, le roba la plata y les marca la cara. Los hipnotiza. Sí, los hipnotiza y les marca la cara también para que después las mujeres, las esposas, sepan quién es. Pero
nunca aparece el tema así de Doctor Sueño bien explicado por qué se llama así. Es como que no... calculo que en la novela debe estar explicado, seguramente King lo explica, pero acá se podría haber llamado cualquier de otra manera, más allá de que se comunican porque no es lo esencial que él induce a una hipnosis donde hay un conocimiento, o a una fantasía como serían estos seres, ¿no? Sí, no. Es decir, la diégesis del film, el relato central, la conducción del relato está basada en esa especie de impostación de tipo fantástica, como es la idea de, digo fantástico en el sentido de género, de que estos seres aspiran a esa inmortalidad de esa manera. ¿Y cómo es? ¿Matándolos a los niños? No te muestran cómo los matan, pero aparecen como unos recipientes de los cuales lo abren y sale como esa aureola. Esa emanación. Sí, y la huelen entre ellos, digamos. Claro. Incluso también cuando estos que aspiran a la inmortalidad se van muriendo, también van, o sea, como que se comen entre ellos porque quieren aspirar eso. Y después, ¿cómo lo ubicas en relación a este contexto pandémico, ese tipo de... si bien es cierto que son imaginarios que provienen del fondo de la historia, ¿no? Uno podría decir que King es de alguna manera un cronista también de la digregación de una etapa histórica, ¿no? Sí, y es también pensar, porque tiene mucho esa cuestión de los Estados Unidos, del camino, ¿no? De ir van de una ciudad a la otra. Por eso también es una chica, la chica, la que protagoniza, la que es ahora la que tiene ese poder, que es negra también, esa cosa también intracultural que tiene a veces también King en ese plano. Pero también, Dios, un poco es el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, de esta gente que aspira a la inmortalidad sin importar cuáles son la forma a la que llegar, ¿no? Y después está el contenido humanista de los que quieren salvar, digamos, a la humanidad porque al final esta chica dice... Es la gran respuesta de Homero, por decirlo en otros términos, de su personaje mítico Ulises, ¿no? Que es la discusión sobre la conciencia de la finitud del ser humano. Es decir, en el marco de una sociedad postindustrial, como es la norteamericana, en el sentido de un lugar de abandono del sueño americano, cuál es, ya que hablamos de Doctor Sueño, es el sueño americano, es el sueño de la felicidad total de una sociedad basada en la igualdad, los mismos derechos, la libertad, y eso se hizo añicos. Es decir, uno podría decir, por ejemplo, que el Guasón Última es una pesadilla, ¿no? Es decir, en realidad, más que Doctor Sueño, es el mundo de una pesadilla, como decía Ulises, cuando la Circe, la maga, le ofrece a cambio de quedarse con ella la inmortalidad. Y la hermosa respuesta de Ulises es: tengo demasiadas cosas para hacer antes de morir, ¿no? Es decir, la muerte es en lugar inevitable del ser humano, pero cómo se la asume en el imaginario, en la visión fantástica o en la visión psicológica o existencial. Y ahí aparece la literatura existencialista también en algún lugar. Uno podría no comparar a Stephen King con Albert Camus. Sería como una especie de exabrupto de la cultura, ¿no? Pero cuando uno ve a La Peste de Camus, y estamos en medio de una peste, aparece lo más interesante de Albert Camus, que es su reclamo de la condición ética del ser humano y de una definición existencial. Cuando él, en un texto como muy breve, se llama El viento de Gémila, porque él nació en el norte de África, y hay una de esas tormentas históricas, digo históricas en el sentido de memorizarlas por su frecuencia y por persistencia. Pareciera hoy que ya no hay más tormentas en el desierto de Sahara, o no hay más tormentas de arena, no solo las hay si hay una película como La Momia o algo por el estilo. Es decir, la naturaleza real ha sido sustituida. En eso podemos acordar con Benjamin y con Piglia, por la ausencia de una experiencia. Entonces la literatura o el cine nos devuelven esa experiencia. La experiencia de pensar que en El viento de Gémila, al Camus ofrece la idea de un ser que se para frente a una de esas tormentas,
que no se refugia, se deja azotar por la arena y tiene que decidir cuál es el destino que le va a tocar. El famoso destino del mito de Sísifo. Llevo para adelante esa piedra hasta la colina del ser condenado por los dioses griegos por haber intentado robar el fuego del conocimiento, o sé que va a caer, pero igual persisto en esa idea, porque en última instancia, quizá, a lo mejor, un día se queda allá arriba la piedra, ¿no? Es decir, y esa idea lleva a dos cosas generalmente, es decir, o ofreces ese compromiso, o el destino, el otro mejor destino, el destino consciente y cívico sería el suicidio. Es decir, en algún lugar la idea de perseguir niños en el Doctor Sueño, no he leído una novela, pero por lo que comentás de la película y lo que sabemos del Resplandor, perseguir niños para poder apropiarse de esa eternidad o de esa futuridad permanente que es un niño. En The Walking Dead aparecen muchos bebés que son preservados en medio de toda esa terrible y espantosa pandemia, y ese colapso, sin embargo, lleva a una cuestión que es que lo contrario de ese intento de vivir sacándole el aura a los niños es el suicidio. Es decir, esos seres más bien sería conveniente que se suicidaran, ¿no? Para sacar una conclusión moralista de la película del Doctor Sueño. Es decir, porque en realidad la gran desesperación es mantener una vida cuyo único objetivo es cometer un crimen pretenciosamente filosófico, ¿no? Y diría yo religioso casi, icónicamente religioso. Es el anticristo. Evidentemente, en algún lugar Stephen King, que es su gran contribución, dice la culpa no viene de seres extraterrestres, la brutalidad y la violencia no viene de máquinas que salen del fondo de la Tierra, como en la novela de Wells, de H.G. Wells, ¿no? Es decir, sino que somos nosotros, ¿no? Los que establecemos el dolor, la reacción, la brutalidad, lo peor que se pueda conocer. Y dicho esto en el marco de, creo que It también, ¿no? Es de Stephen King. Es decir, si uno piensa el panorama cinematográfico y literario popular de Estados Unidos, Stephen King se constituye en un referente impresionante. Sí, ¿no? Carrie, Cuenta conmigo, ¿no? También, que es una donde justamente la película no sucede nada justamente sobrenatural, porque en Carrie sí aparece, ¿no? La fiesta de graduación y todo eso, pero en Cuenta conmigo es una historia de iniciación que Bruno Estañaro la señala muchas veces como un poco cuando habla de Ocupas, que se basó también en esa película, ¿no? Que es la cultura popular. O sea, cuando hablamos de cultura popular, Estados Unidos tiene mucho de eso, ¿no? O sea, esencialmente. Claro, es muy interesante eso como idea y como también construcción de nación, y que, como vos decís, nunca llegan a ese sueño americano porque cada vez hay más problemas de racismo, ¿no? O sea, es un país que muestra las llagas permanentemente, ¿no? Por la injusticia de su propia estructura productiva, por la existencia de ricos que concentran todo y de una enorme masa social y popular que no puede transformar eso, ¿no? Entonces aparecen estos relatos fantásticos, sobrenaturales, de creencias, de rituales, de simbolismos, ¿no? Y la gran amenaza es la otra creencia, la de Mahoma, ¿no? Para ellos el mundo se divide entre musulmanes y ellos, ¿no? Y no es así tampoco, y evidentemente quien no se ha metido mucho con eso, por lo menos yo no lo conozco, no sé. No. Pero sin duda dice, no, somos nosotros los que queremos matar a los niños. Hacemos una pausa y volvemos luego. Shake me, leave me where I am. I'm on
noches, aquí nuevamente en Panorama del Cine, esta vez para abordar una producción que se encuentra en la plataforma de streaming Amazon Prime, una plataforma que ha surgido al calor de la pandemia y que nos ha traído series y películas también de producción propia. En este caso estamos hablando efectivamente de una serie de producción de Amazon dirigida por Armando Bo, director nieto del legendario director del cine argentino que ha marcado toda una época y un modo de hacer cine. Armando Bo, que también ha ganado un Oscar como mejor guionista con la película Birdman, que es un film que lo dirige Alejandro González Iñárritu, pero que Armando Bo hace el guión de esta película protagonizada por Michael Keaton y Emma Stone, en contar un poco la vida de un actor en decadencia de Hollywood, ¿no? Pero esto no es lo que nos encuentra hoy, sino esta serie, El Presidente. También recordemos por hecho que Armando Bo es el director del último Elvis, una película con la que hemos hablado en el programa hace unos años. Incluso ha venido su protagonista platense a darnos una entrevista y a cantar algunas canciones al estudio. Pero la serie que hoy nos atañe, El Presidente, se mete con un escándalo internacional que fue denominado el FIFA Gates en su momento, la relación de los bolsos de dinero, podríamos decir, que circulan en la Conmebol sudamericana, y cómo eso fue un escándalo de corrupción que choqueó al mundo del fútbol, aunque todos y todas supiéramos un poco los manejos que allí se centran. La serie inicia de hecho de esta manera, indicando que esta va a ser una serie que no se va a tratar del jugador de fútbol, del protagonista dentro de la cancha, sino que se va a tratar de todo aquello que rodea a ese protagonista y de los que de alguna manera se alimentan de él. Y a partir de ahí hay la voz en off que narra, es la voz de Julio Grondona, o mejor dicho, del actor Raúl Rulo Margani, protagonizando a Julio Grondona. Recordemos que Julio Grondona ya había fallecido para el momento de producción de esta serie, y de hecho la serie inicia con el velorio de Julio Grondona, marcando un quiebre y una época, y también indicando el lugar que tenía en el fútbol internacional. A partir de ahí se centra en la figura de Jaude, que es un director del fútbol o presidente de la Asociación Chilena de Fútbol, o alguien que empieza desde abajo, que empieza casi como un presidente yogur, le llaman ellos, en función de poder garantizar ciertos acuerdos dentro de la Conmebol, que efectivamente va mutando en relación a cómo se construyen las relaciones, y termina siendo el topo del FBI, ¿no? Esto es una historia real que se lleva a la ficción, se ficcionalizan muchas de estas escenas, los nombres que se utilizan son los nombres reales, esto también para pensar en esta relación de construcción del verosímil, en ese imaginario del mundo que rodea al fútbol, podemos decir. Hoy decíamos que Armando Bo es el director del último Elvis, y algo que tiene el último Elvis es una pintura casi de la cotidianidad o del afuera o del conurbano, de ese Elvis que trabaja en la fábrica y que sueña con ser Elvis. Aquí algo de eso aparece, hay escenas muy lindas donde aparecen los rostros de quienes van a la cancha, o aparece también en el edificio de la Conmebol en Paraguay, en ese pueblo de Luque, la música con la que el director elige narrar esas escenas, el escenario de lo urbano antes de meterse al gran hotel que tiene la Conmebol en Luque, y algo también de la configuración del pueblo chileno empieza a aparecer en escena y se entremezcla con la historia principal, que es la que está narrada de manera clásica, casi sin ningún sobresalto, digamos, ¿no? Es una historia de mafiosos que van regulando y circulando distintos fajos de dinero para lograr su objetivo, que es seguir construyendo y teniendo el poder en el fútbol internacional. Hay una relación entre el personaje de Julio Grondona y el personaje de Jaude que los lleva a conquistar un poco el protagonismo de la serie. Esto generó muchos problemas, incluso con las familias de ambos sujetos reales, pero que va guiando la trama en esa relación de aprender
a estar en el mundo de los poderosos del fútbol, ¿no? Entonces podríamos decir que la serie se divide en estos dos relatos, ¿no? El relato que Armando Bo pareciera intentar ubicar en escena, que es esos países, esos otros mundos que rodean al conflicto principal de una minoría, que es la minoría que tiene el poder, de la minoría que tiene el dinero, de la minoría que maneja los entrejuegos y las entresalas de una pasión mundial y latinoamericana como es el fútbol, y por otro lado empieza a narrar un poco lo que significa el fútbol como relato popular, ¿no? Y incluso hay algunas frases, algunos encuentros entre los personajes en el medio de canchas de distintos estadios donde empiezan a reflexionar un poco sobre lo que esto significa, pero en general la serie es muy entretenida, es llevadera, es una serie que genera suspenso capítulo a capítulo, más allá de que sepamos cómo es el desenlace en virtud de los hechos reales que ocurrieron, pero quizás le faltaría ir un poquito más allá, ¿no? Comprender efectivamente cómo se llega a eso antes de meterse al universo tan oscuro que la Conmebol nos propone. Es desde ahí que, por supuesto, la relación entre el mercado y el espectáculo aparece como muy visible, y quizás por momentos se desdibuja el papel de los estados, que pareciera ser sí ahí aparecer de manera más mimética, ¿no? Aparecen las banderitas, algunos presidentes, como más símbolos de los estados y no tanta complejidad en relación a eso. Sí se cruzan la cuestión de los derechos televisados y cosas que también han sido parte de las discusiones políticas en torno a el lugar del fútbol en nuestra sociedad y el lugar del fútbol en el mundo del espectáculo. Así que hasta aquí nuestro comentario del Presidente. Entonces, una serie que está para ver en Amazon Prime, protagonizada por el actor colombiano que tiene un maravilloso sotaque, dirían los brasileros, o matiz en la voz chilena, muy bien interpretado, y vale una pequeña mención al lugar de Nené, que es esta actriz que hace de la mujer de Jaude, que también implica una mirada sobre el lugar que tenían las mujeres en esa relación tan de varones, tan varonil, que construye y que Armando Bo, quizás también por una lectura de época, empieza a tensionar con algunas grietas que no se sabe bien si son reales o de ficción, pero a esta altura no importa porque el verosímil de la serie ya está construido.